El gobierno de Panamá dijo este domingo que entre enero y marzo de este año, 2024, más del 60% de los migrantes que han cruzado el Darién son venezolanos. Además, las autoridades de ese país han insistido en que esta migración irregular se ha convertido en un negocio del crimen organizado. Para abordar este tema tenemos el día de hoy a María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora sobre migración forzada en la Universidad de Bielefeld, Alemania. María Gabriela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo al equipo. Sí, para poner un poco sobre la perspectiva noticiosa de lo que ha dicho el gobierno de Panamá recientemente, ¿qué significa el hecho de que haya señalado o reiterado que el tema migratorio está relacionado con un negocio de parte del crimen organizado? Sí, mira, en primer lugar es importante mencionar, recordarle a la audiencia que sigue aumentando el flujo por la selva del Darién. En lo que respecta a las personas de Venezuela, esta en efecto se ha duplicado. El año pasado, entre enero y marzo, hubo 30.250 pasos de personas venezolanas, mientras que este año ya se trata de 69.568, lo que representa más del 60%, como bien lo indicabas. Es decir, a pesar de las medidas que se han tomado en la región, del paro humanitario en los Estados Unidos, entre otros, sigue la salida de personas de Venezuela y de otros países de la región, pues continúa la crisis. Ahora bien, como lo señalan las autoridades de Panamá, de esta situación, de esta salida forzosa, de esta búsqueda de una vida digna y de garantía de derechos que básicamente buscan estas personas, se aprovechan bandas criminales que operan en estos sectores. Por ejemplo, en el lado colombiano tenemos una presencia importante de lo que sería el Clan del Golfo, también llamados urabeños o autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes dominan el narcotráfico y otros negocios en la zona. Como las personas que pasan, digamos, por esta ruta, buscan el apoyo de los llamados guías o coyotes, que pues de acuerdo a sus servicios van cambiando sus tarifas, digamos, el Clan del Golfo es el que controla, digamos, lo que sería este paso. También la venta de productos y todo el tipo de asistencia que se le da a las personas migrantes en la vía. No obstante, es algo un poco paradójico que este control hace que el lado colombiano sea un poco más seguro. De hecho, hay guías que acompañan a las personas, digamos, hasta la frontera con Panamá. Si bien en Panamá la presencia de bandas criminales no es tan alta, o no tenemos, digamos, el Clan del Golfo, sí hay otros grupos que sobre todo pueden cometer violaciones a mujeres, extorsiones, entre otro tipo de peligros que enfrentan estas personas, además de, por supuesto, todos los riesgos en materia geográfica que se presentan en esta ruta. Según las investigaciones que tú realizas, María Gabriela, las personas, los migrantes, ¿están al tanto de todos estos peligros a los cuales se exponen? Sí, mira, hace poco realizamos una investigación en redes sociales. Muchas veces estos migrantes se reúnen en grupos de WhatsApp, ven videos de TikTok y lo que encontramos es que realmente muchas veces la gente sabe cuáles son los peligros a estas alturas. Ya hay una cantidad enorme de informes, reportes, noticias y las mismas personas también que, digamos, pasan por la ruta, hacen videos explicando los peligros que allí se enfrentan. No obstante, es tanto el desespero, la necesidad de buscar una vida mejor, garantía de derechos, acceso a la salud, a la educación, a la salud, también personas que escapan por temas de persecución política, que las personas tienen que convencerse a sí mismas de que hay que tomar el riesgo y también se basan, digamos, en las historias de éxito que han tenido amigos, colegas, que si bien no son, digamos, también hay asesinatos, violaciones, desapariciones, personas que mueren porque tienen un accidente en la vía, pues estas personas se afianzan, digamos, su toma de decisión en esas, digamos, historias de éxito. También es importante recordar que hay guías, estos grupos que operan al margen de la ley, que engañan también a las personas, les dicen que la vía será más fácil si pagan mayores sumas de dinero, que hay atajos, digamos, si toman una parte de la ruta en lancha, lo que también pues hace que las personas enfrentando este desespero de
salir de sus países de origen, donde escapan de distintas circunstancias, tomen la decisión de salir a pesar de los riesgos que a estas alturas ya son bastante conocidos, no solo en el Darién, sino que recordemos que luego en lo que sería el tránsito en Centroamérica, en México, continúan las extorsiones por parte de autoridades, los peligros, incluso la posibilidad de no poder continuar la ruta. Hay distintos precios, distintas nacionalidades, hay personas asiáticas que tienen muchos más capitales económicos para pagarles pues, a estos guías y que los guíen por la zona. Ya vamos a hablar de eso, de esas otras nacionalidades, pero me llama la atención este punto y quiero detenerme en él. El hecho de cómo algunas personas utilizan las redes sociales para hablar de sus casos de éxito, es decir, que lograron pasar la selva del Darién y llegar al territorio que era el objetivo, pero es una información de alguna manera sesgada, porque estos casos, como tú lo señalas, donde las personas han sido víctimas de estafas o de abusos, pues no se comparten por lo general en redes sociales. Sí, creo que es importante recordarle a la audiencia que, pues claro, las personas van a mostrar sus historias de éxito, de que lo lograron llegar a Estados Unidos, empezar el sueño americano, pero este no siempre es el caso y los riesgos son muy altos en la vida para tomar estas decisiones de esta forma y siempre que esté dentro de las posibilidades, lo ideal es buscar vías regulares y no pasar, no exponer la vida tanto de las personas como de sus familiares. El año pasado, más del 22% de las personas que cruzaron el Darién eran niños, niñas y adolescentes, lo que a todas luces preocupa y además las personas deben estar al tanto que cada vez es menor la presencia de organizaciones internacionales que apoyan a las personas que pasan por aquí, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, que tuvo que ser retirada por orden del gobierno de Panamá. Sí, este es un año crucial para Venezuela, están pautadas elecciones. ¿Piensas que a estos escenarios en medio de tantas dificultades pudo haber motivado este incremento del paso de migrantes por la selva del Darién? Creo que esto ya viene del año pasado, digamos, siempre hay una disminución cuando se toman algunas medidas un poco más radicales en los Estados Unidos y también por temporada, digamos, decembrina. Recordemos que el año pasado, a final de año, se toma la decisión de empezar a deportar personas venezolanas desde los Estados Unidos directamente a Venezuela por las tensiones que existen, tensiones políticas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Esto ya no es posible, lo que pudiese ser una motivación que la gente sepa que ya no se van a dar estas deportaciones. Y bueno, la crisis humanitaria de servicios continúa en Venezuela, la crisis económica, y pues hemos visto en los últimos meses también un recrudecimiento de la persecución política, lo que sin duda está teniendo un impacto en que cada vez veamos más personas saliendo de Venezuela y pasando por el Darién. E incluso de darse en Venezuela un cambio político en este año, muchos flujos de salida van a continuar porque, pues, digamos, recuperar lo que sería la debacle económica en Venezuela y la debacle en el acceso a servicios públicos, acceso a la salud, va a demorar un tiempo. Entonces, la tendencia es que estos flujos sigan, pero, pues, en el contexto actual, evidentemente, aumentan con mayor rapidez. Sí, se ha reportado también que además de ser un negocio para estas bandas organizadas, ha sido un negocio para algunos comerciantes especialmente instalados del lado colombiano por la actividad que se genera en esta zona. Quisiera que habláramos un poco acerca de cómo algunos políticos incluso han proyectado la narrativa como algo positivo. Sí, el año pasado, en el contexto de las elecciones locales en Colombia, algunos candidatos que no lograron, digamos, llegar al poder en estas zonas de Necoclí, afirmaban, ¿no?, que esto se trataba de una economía bonita, que era una economía positiva para estas localidades en Colombia. Recordemos que esta zona de Colombia es bastante periférica, es una zona que ha sufrido mucho durante los años por falta de presencia del Estado. Entonces, digamos, de alguna manera las personas han podido recurrir a ofrecer distintos servicios a estas zonas donde llegan miles de migrantes para poder pasar por el Darién, pues que, digamos, están teniendo réditos económicos por la situación. No obstante, en un plano holístico general, pues no podemos ver como positivo digamos, que la economía esté resurgiendo, entre comillas, por motivos de ofrecerles estos servicios, incluso de guías o coyotes, a personas en situación de alta vulnerabilidad, sino que básicamente estamos frente a una situación de aprovechamiento de personas en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, que necesitan de estos servicios. Entonces, estas declaraciones fueron muy criticadas
por distintas organizaciones, defensores de derechos humanos, ya que no podemos tener, digamos, esta narrativa de ver ese incremento o ganancia económica como algo positivo cuando hay un aprovechamiento de otros seres humanos. Así es. María, háblanos un poco acerca del perfil del migrante. ¿Siguen manteniéndose el tránsito de estas personas que viajan en grupos familiares? Y hablemos también de otras nacionalidades, como es el caso de los chinos, que están transitando también por esta ruta. Pues sí, el perfil, como te lo decía, es muy variado. Hay personas con bajos recursos económicos, personas con altos recursos económicos. Por ejemplo, en el caso de las personas de China, generalmente se trata de personas que han logrado ahorrar bastantes capitales, pueden viajar con 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 dólares, y son estas personas, digamos, los que generalmente pagan los servicios de mayor lujo, por así decirlo, entre comillas, durante la ruta. También tenemos, después de las personas venezolanas, están las personas ecuatorianas. Eh, no obstante, la diferencia entre las personas venezolanas y ecuatorianas es muy, muy alta. En 2024 fueron 69.000 venezolanos y solo 8.912 ecuatorianos, así que pareciera que estamos frente a una disminución de los flujos desde el Ecuador. Recordemos que Ecuador está enfrentando en los últimos años una crisis de seguridad muy, muy fuerte, lo que impulsa a estas personas a buscar también, digamos, el sueño americano. Y según algunos estudios, es muy interesante, las personas en Ecuador se endeudan con grandes cantidades de dinero también para poder llegar a los Estados Unidos, ya que lograr este viaje realmente implica contar con unas capacidades económicas muy altas. Y en tercer lugar tenemos a las personas haitianas, que recordemos que con 7.253, que pues están viviendo actualmente una crisis de falta de Estado de Derecho. Básicamente estamos hablando de un Estado fallido, con grandes índices de violencia, que también se unen a los problemas de tendencia económica que existen en ese país. Y también de manera interesante, en la cuarta posición están los colombianos, con 7.030 personas en lo que va de año, lo que también nos indica una tendencia interesante porque las personas colombianas también están saliendo de su país de origen, pues en búsqueda de mejores oportunidades. También tenemos personas de Asia, de África. Recordemos que una forma para las personas africanas y asiáticas es volar a lo que sería Ecuador o Brasil, ya que no les exigen visa en estos países, y luego desde Ecuador y Brasil ellos continúan su ruta, bien sea a pie o a bus, o en bus, digamos, terrestre, por Colombia y luego subiendo hacia el Darién. Entonces, esto no es nuevo, esto tenía ya ciertos años sucediendo. Personas también de Cuba, de Haití, sobre todo eran las más presentes, pero desde el año 2022 es cuando vemos que se dispara realmente el número, principalmente gracias a los flujos de las personas venezolanas. Sí, la crisis migratoria, como bien lo señalas, no es algo nuevo, pero sin duda alguna, ¿qué están haciendo o más bien qué están dejando de hacer los países de la región para abordar esta crisis migratoria? Ha habido distintos intentos de respuestas multilaterales. Tenemos la Declaración de Los Ángeles, la Declaración de Quito para el caso venezolano, la Declaración de Palenque, que fue un intento de los gobiernos de izquierda de responder, digamos, de manera coordinada y con, digamos, medidas similares de una perspectiva de derechos humanos y seguridad. Pero lamentablemente vemos que estos esfuerzos siguen fallando y que los países siguen respondiendo de forma unilateral, de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a las presiones que pueda haber en sus países, por narrativas, digamos, en contra de los migrantes en el terreno político o de la opinión pública. Y creo que también no se ha entendido que un muro más digamos, securitizar o impedirles a las personas migrantes, exigirles más visas, más documentos para llegar a sus destinos, no funciona. El mejor ejemplo es el caso de los Estados Unidos, que sí puso el paro humanitario, pero el paro humanitario tiene una serie de capitales sociales, económicos, que le imposibilita a las personas en mayor situación de vulnerabilidad lograr, digamos, esta migración a los Estados Unidos de forma regular, por lo que se tienen que seguir aplicando políticas, digamos, con un enfoque de derechos humanos, políticas de regularización en los países de Sudamérica y también de integración, pues recordemos que en el caso de las personas venezolanas no todos vienen de Venezuela, muchos vienen de Chile, de Sí. Ecuador, de Perú, de Colombia, justamente porque han fallado estas políticas de integración socioeconómica de la población venezolana.
¿Se ha intensificado la discriminación o la xenofobia hacia la población migrante? Tú que te especializas en este tema, que eres investigadora para esta universidad en Alemania, ¿cómo ven los países desarrollados, los gobiernos a la población migrante? Sí, mira, el tema migratorio es muy debatido, siempre genera mucha polémica en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania, que es donde yo realizo mi trabajo, ahorita mismo enfrenta una especie de paradoja entre la necesidad, digamos, que tiene Alemania de atraer personal altamente calificado, pues no tienen suficientes personas en su país para cubrir esta demanda. Y por otra parte, vemos que Alemania ha iniciado una ofensiva de deportaciones, pues existen tensiones también sociales en contra de las personas refugiadas que se piensa que van a Alemania a aprovecharse del estado de bienestar, lo que también es una falacia. Pues estas personas, una vez que logran integrarse en la sociedad, también ingresan en lo que sería la contribución en el sistema fiscal y también se adaptan cultural, socialmente al país y contribuyen de muchas formas. Por lo que este aumento, digamos, de la discriminación que hemos visto aquí en Sudamérica no es exclusivo y también pasa en otras partes del mundo, como en Europa, donde vemos como cada vez más se desarrollan políticas de cierre, de control, de securitización de las fronteras y se prioritiza, digamos, sí, la narrativa de que el migrante viene a aprovecharse de los estados de bienestar, cuando diversos estudios nos demuestran que en el mediano y largo plazo la migración es un activo para la cultura, la sociedad, la economía de los países de destino. Yo creo que los grandes perdedores de las migraciones son los países de origen. Los países de destino siempre van a ganar de la migración y estas narrativas lamentablemente negativas no son exclusivas del caso latinoamericano o estadounidense. Claro, ¿qué impacto tiene justamente esa narrativa que han utilizado algunos mandatarios de diferentes países en contra de la población migrante, tratando de imponer como más leyes restrictivas, en contraste con lo que ha sido este aporte? Porque veía estudios donde señalaban el éxito de los emprendimientos realizados por hispanos y hablaba acerca de esa contribución a la sociedad donde iban. Lamentablemente es un juego entre algunos políticos con ciertas ideologías, perspectivas, sobre todo más extremistas, ¿no? Que quieren aprovecharse del descontento social por problemas que tiene el propio país que no tienen nada que ver con los migrantes en materia de seguridad, de economía. Entonces, digamos, el migrante, el otro, siempre es más fácil desde un punto de vista sociológico responsabilizar al otro, el factor externo de mi problema para ganar rédito político y lamentablemente, y esto por supuesto también es duplicado por los medios de comunicación que pudiesen tener un enfoque muy amarillista de venta, que también reproducen, digamos, todas estas narrativas en contra de la migración y las viralizan. A mí me parece muy interesante en el caso de los Estados Unidos el tema del leíto. O sea, en Estados Unidos hay más de 500.000 venezolanos haciendo tantas cosas positivas. Tenemos gente digamos, Carolina Herrera, muchísima gente muy valiosa y muy importante en Estados Unidos, y esto no se habla. Entonces, el enfoque de los medios y los políticos es de una o dos personas que pasa en todo flujo migratorio que lamentablemente cometen crímenes. Entonces, esta lógica, digamos, de algunos medios de vender, más la lógica de algunos políticos, pues de buscar ese chivo expiatorio para responsabilizarlo de sus propias fallas en política pública, crean, digamos, que aumente de esta manera la discriminación. Y esas narrativas, esos estudios donde se explica claramente que la migración aporta en tantos sentidos, lamentablemente no se habla tanto de ello en los medios o por parte de los políticos. Sí, hemos escuchado muchos testimonios de migrantes que aseguran venir de crisis humanitarias en sus países y que se sienten cercados por todas estas restricciones migratorias en cuanto a documentación. Tú en estas investigaciones has tenido oportunidad de recopilar esos testimonios. ¿Qué siente un migrante? ¿Qué vive un migrante? ¿Y cuál sería justamente ese mensaje? Sí, justamente ahorita me encuentro en Colombia como parte de mi trabajo de investigación. Y aquí he podido hablar con muchas personas venezolanas que lamentablemente no han podido regularizar su situación, ya que Colombia no ha abierto
nuevas ventanas de oportunidad para que las personas en situación irregular puedan entonces tener un documento, regularizarse. Y pues, ¿qué pasa? Estas personas caen en situaciones de explotación laboral. Son personas que salen de Venezuela porque necesitan mandarle dinero a su familia, a sus hijos, a su madre, a sus padres que todavía se están allá y se ven obligadas a exponerse a situaciones de explotación laboral, trabajan 12, 14 horas al día, no les dan pausas para la comida, no les pagan lo suficiente, también puede haber situación de trata de personas, personas que salen engañadas y luego básicamente son obligadas a participar en prostitución o este tipo de actividades. Entonces, sí, realmente es una situación muy, muy precaria. He hablado con varias personas venezolanas en Colombia que no han podido regularizarse y pues son las personas que enfrentan los mayores niveles de vulnerabilidad, ya que no tienen manera de ingresar al mercado formal eh, y también muchas veces desconocen lo que sería el marco legal jurídico en los países de destino. Y esto produce, por supuesto, mayores vulneraciones. Solo ahorita en Colombia hay más de 500.000 personas venezolanas en estado irregular, lo que obviamente aumenta estas situaciones de vulnerabilidad. Gracias, María Gabriela, por presentarnos también el perfil humano de este tema tan complejo como lo es la migración. Feliz día y feliz semana para ti. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Era María Gabriela Trompetero, ella es investigadora de migración forzada de la Universidad de Bielefeld en Alemania.